Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un tema que varios de ustedes me han estado solicitando en mi canal y es cómo preparar un discurso oral y público. Porque realmente no es tan sencillo, hay muchas técnicas que se pueden aplicar a la hora de preparar un discurso oral y público y obviamente hay toda una teoría detrás. Entonces, hoy vamos a estudiar cuáles son los pasos que ustedes tienen que seguir a la hora de preparar un discurso oral y público. Ustedes van a aprender cómo se estructura un gancho, cómo se utilizan las estadísticas para mantener el interés de la audiencia y finalmente convencerlos sobre un determinado tema. Porque recuerden que el objetivo del discurso oral y público siempre es convencer. Por eso, el primer paso a la hora de hacer un discurso oral y público es tener muy claro qué es lo que nosotros queremos transmitir y después que las personas escuchen nuestro discurso, cuál va a ser la posición, porque nosotros lo que queremos es convencer a la audiencia que nuestra posición es la correcta. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita porque tengo nuevos videos todos los días. Y si no activas la campanita, pues entonces no vas a estar pendiente de todas las notificaciones de mi nuevo contenido. Entonces, vamos a comenzar con algunos aspectos generales y teóricos sobre el discurso oral y público. Yo aquí tengo de respaldo un documento en Word que lo voy a subir en el link de la descripción. Mi primer consejo es que tengas claro cuál es el objetivo de ese discurso, porque toda oratoria tiene un fin. Entonces, esto que pareciera no ser tan importante es lo medular, o sea, saber de qué quieres convencer a la audiencia. Eso es lo primero. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos cuando elaboramos un discurso oral y público? Bueno, conseguir que la audiencia escuche tus palabras, ¿no? Que no se aburra, que preste atención a tu discurso, que comprenda los términos y expresiones que usas, y aquí tienes que tener cuidado en no usar demasiados tecnicismos, porque si los usas, entonces tu discurso se puede perder entre la audiencia. Es importante que los términos que uses sean sencillos, que la audiencia se interese por el tema que estás expresando. Por eso, a la hora de elegir el tema, tiene que ser realmente algo que a la audiencia le interese, algo incluso que la pueda afectar, por lo cual la audiencia sienta que vale la pena escucharte hablar. Otra cosa importante es que tú quieres que la audiencia valore tus ideas como verdaderas, como positivas. También deseas que comparta tus propuestas, las apruebe y las adopte, porque el discurso oral y público tiene que tener una última parte que lo que quiere es convencer a la audiencia de algo. También tú quieres que la audiencia recuerde las conclusiones y los puntos claves que tú abordaste. Y aquí te voy a dar un tip súper importante. Yo no recomiendo que en un discurso oral y público tú abordes más de 3 temas. Solamente 3 temas. Porque mientras más temas abordes, más difícil va a ser que la audiencia esté conectada con tu tema. O sea, si le das demasiada información, al final la información se pierde. Otra cosa importante es que obviamente tú quieres que la audiencia incorpore el contenido de tu discurso y tu mensaje. Y finalmente, una de las cosas más importantes es que tú quieres convencer a la audiencia de algo que tú le estás diciendo, de algo que tú le estás ofreciendo. Y normalmente en un discurso oral y público tú puedes plantear un problema. Obviamente se puede hacer un discurso de cualquier tema, pero lo mejor son temas realmente que impacten a la ciudadanía, pueden ser temas sociales, políticos, económicos, temas que realmente las personas estén dispuestos a escuchar. Ahora, ¿cómo se estructura el discurso oral y público? Como ustedes ven en pantalla, como todo documento académico, tiene que tener una introducción, donde la parte más importante es el gancho, es cómo vas a capturar la atención de la audiencia. Tiene que tener un desarrollo donde tú abordes todos los temas que vas a tocar en tu discurso oral y público. En ese desarrollo, ahí vas a dar estadísticas, ahí vas a dar experiencias personales. O sea, puedes usar un sinnúmero de técnicas que yo te voy a enseñar en este video.
Y finalmente la conclusión, y en esa conclusión tú vas a hacer una recapitulación de todo lo que abordaste en tu discurso oral y público. Y una cosa muy importante, en las conclusiones no puedes dar nueva información, porque simplemente es un cierre, es un remate. Y recuerda que normalmente la gente va a recordar el gancho que usaste al comienzo y la conclusión final. Entonces, no se debe dar mucha información en esa conclusión. Aquí yo tengo algunas actitudes corporales que pueden enviar determinados mensajes a la audiencia, porque recuerda que en el discurso oral y público tú vas a estar enfrente de una audiencia y vas a decir un discurso, ¿no? Lo que llaman en inglés un speech. Entonces, hay algunas actitudes con las manos, con el cuerpo, que es importante que tengas claro qué es lo que comunican, porque igual comunican tus palabras como tu lenguaje corporal. Si en el discurso, por ejemplo, tú estás rígido en un podio, si tú no haces contacto visual con las personas, si te tocas mucho la cara, por ejemplo, eso denota que estás nervioso. Entonces, hay también que estar muy presente del lenguaje corporal. ¿Cuál es el secreto para dominar los nervios? Que todos tenemos a la hora de hablar en público. El que diga que no los tiene, miente. Y es por eso que toda persona puede convertirse en un buen orador con trabajo y con práctica. El objetivo siempre es que tú te veas lo más seguro posible y que logres encadenar muy bien tus ideas. Y el secreto para eso es la preparación. Y por eso, en el discurso oral y público, aunque es un documento que se dice oralmente, es importante que tú lo escribas y hagas un proceso de selección de toda la información sobre tu tema, que lo memorices, no palabra por palabra, pero que sí tú tengas en tu mente las ideas más importantes. Porque un buen orador no puede leer a la hora de estar haciendo un discurso oral y público. Sí te vas a apoyar, obviamente, en presentaciones en PowerPoint, en imágenes, en un video, pero ese apoyo es mínimo, porque recuerda que toda la información sobre tu tema tiene que estar en tu mente. Y recuerda también algo muy importante que ayuda a controlar los nervios. Nadie en esa audiencia va a saber más de tu tema que tú, porque tú llevaste tiempo preparándote. Entonces, en este tema del lenguaje corporal, que es muy importante, tener las manos abiertas, verte relajada, hacer contacto visual, todo eso transmite sinceridad. Si tienes los brazos cruzados sobre el dorso, si apoyas los brazos en una silla en caso de que estés sentado, si balanceas el pie, si te mueves demasiado, eso refleja que estás a la defensiva y también un cierto nivel de inseguridad. Ahora, si apoyas las manos en el rostro, si pones los dedos en la barbilla, si inclinas un poco la cabeza, si te acaricias la barbilla, eso refleja cierto nivel de concentración. Porque un orador no puede estar completamente rígido. Un orador tiene que caminar, dar unos pasitos, tiene que mover las manos, porque en el discurso oral y público tú lo que estás es hablando con las personas que están en tu audiencia. Entonces es importante que tú te muevas un poco, que utilices las manos, porque así como tú hablas, vas a presentar tu discurso. Ahora, si miras de reojo, si miras hacia el suelo, por ejemplo, si te tocas mucho la cara, si te restregas los ojos, todo eso refleja un alto nivel de desconfianza, entonces hay que evitarlo. Ahora, si en cambio mantienes contacto visual todo el tiempo, si das tus pasitos hacia adelante o hacia atrás, si usas las manos para hablar, eso refleja que tú tienes un alto nivel de confianza. Ahora, si tienes los puños cerrados, si tienes algo en la mano y lo estás moviendo constantemente, eso distrae la atención y también eso demuestra que tú estás nervioso. Entonces, hay que evitarlo. Ahora, ¿qué transmite que tú tienes confianza en ti mismo? Bueno, si estás en un podio, puede ser que las manos estén sobre la mesa. Puedes ponerte las manos en los bolsillos. Realmente, en el caso de los discursos, por ejemplo, de TED, que te los recomiendo si estás iniciando en este mundo, porque hay muy buenos oradores, ellos no usan podio y eso es muy bueno, porque yo siento que el podio
nos da en cierta manera una falsa sensación de seguridad y mucha gente en el podio está como agarrado al podio. Entonces yo pienso que aunque haya un podio, no es necesario que lo utilices, yo estaría que lo quitaran, porque lo importante es que tú te muevas, te acerques a la audiencia, camines, hagas contacto visual con todos ellos. Y esto aquí tengo un tip muy importante. Como uno está nervioso, tiende a centrarse en una sola persona, no lo hagas. Pasa la mirada sobre toda la audiencia, de forma tal que la audiencia sienta que tú le estás hablando a cada uno de ellos. Ahora, ¿qué refleja autodominio, autorrepresión, inseguridad, estarse tocando los codos, si estás sentado, cruzar los pies y estarte tambaleando? Hay gente que comienza a hacer esto o a hacer esto. Evítalo, o sea, es un movimiento leve, no un movimiento exagerado. Y obviamente hay una cosa que te puede ayudar para medir si estás manteniendo el nivel de atención en la audiencia, y es ver lo que ellos están haciendo. Si tú estás dando un discurso oral y público y la gente está haciendo dibujos, está haciendo ruido, está bostezando, entonces a lo mejor tú realmente no estás manteniendo la atención sobre toda la audiencia. Entonces siempre, aunque tú estés dando un discurso, tienes que estar viendo cómo reacciona la audiencia a tus palabras. Ahora, ¿qué estrategias puedes aplicar para captar la atención de la audiencia? Porque el inicio del discurso oral y público se conoce como gancho, es decir, ¿qué gancho tú vas a usar para que la gente diga, sí, voy a escuchar a esta mujer? O sea, tiene algo interesante que decir. Bueno, una cosa es una historia interesante, puede ser una historia personal, puede ser la historia de un amigo, de un familiar, puede ser una historia de vida que encontraste en internet. De hecho, el discurso oral y público que yo preparé y que les voy a explicar aquí fue sobre las noticias falsas. Y lo que yo hice fue buscar una historia humana que hiciera que mi audiencia conectara automáticamente conmigo. Entonces, esa es la primera técnica, usar una historia interesante con la que la audiencia se siente identificada. Entonces, ese es tu gancho, esa es la historia, la gente se identifica y luego desarrollas tu discurso. También algo muy útil es recurrir a los métodos estadísticos, porque hay información estadística que impacta. Hay algunos datos que yo doy que, por ejemplo, que en el 2019 el 50% de la información que compartieron las personas en el mundo fue falsa. Entonces, ese dato engancha, ese dato impacta. Por ejemplo, si fueras a hablar de la prostitución, un dato que impacta es la cantidad de mujeres que están involucradas en el tráfico humano. Impacta mucho saber a la edad que comienzan, que es a los 13 años. ¿Ves? Entonces, estas estadísticas son importantes porque la gente se impresiona, se impacta y dice, uff, qué estadística tan fuerte. Esta mujer tiene algo interesante que decir y yo la quiero escuchar. Hacer preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que ustedes lanzan a la audiencia, pero no están esperando que la audiencia la responda. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que usan más de una hora estancados en el tráfico? Por ejemplo, si el tema fuera que tenemos que encontrar nuevas maneras de desplazarnos hacia nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ahí podría ser una pregunta retórica en la cual muchos de ustedes, muchas personas de la audiencia van a decir, sí, definitivamente yo, o sea, empleo más de una hora estancado en el tráfico y eso es como un tiempo muerto. Entonces, una pregunta retórica, por ejemplo, podría ser, ¿cuántos de ustedes les ha pasado que han encontrado una noticia en internet o se la ha compartido un amigo en redes sociales y ahora se han dado cuenta que es una noticia falsa, pero ya la han compartido con todos sus amigos y al final han contribuido a difundir algo que no es verdadero, han afectado la reputación de una persona? Entonces, cosa importante, no estamos esperando que la audiencia responda esa pregunta retórica, no. Lo que queremos es que la audiencia se haga esta pregunta. Entonces, no es que vamos a lanzar la pregunta y vamos a dar la palabra. No les recomiendo que lo hagan porque la gente puede extenderse. Y recuerda que tú tienes un tiempo limitado para hablar, normalmente 15 minutos. Ahora, una cosa que funciona mucho es mostrar una fotografía
o mostrar un video cortito, porque muchas veces impacta, o sea, realmente impacta mucho ver una foto. Por ejemplo, vi un discurso oral y público hace un tiempo sobre la imagen que nosotros tenemos de las prostitutas, y entonces la presentadora ponía la imagen de Pretty Woman, de Julia Roberts, con la imagen de una prostituta en las calles drogándose. Entonces, me pareció interesante esa manera de que te impacta porque contrasta la imagen que tenemos que viene de una película, que no es algo verdadero, con la imagen real. Y otra cosa importante es que ustedes tengan empatía con la audiencia. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que la audiencia sienta que ustedes están conectando humanamente con ella, que ustedes son una persona común y corriente que está hablando de un tema que a ellos les afecta. Y por eso es importante que a la hora de hacer un discurso oral y público, ustedes sepan a quién lo están dirigiendo. O sea, lo están dirigiendo a público especializado, lo están dirigiendo en general a cualquier persona. Tienen que saber para quién van a hablar. Si es un discurso oral y público para adolescentes, no es lo mismo que hacerlo para niños, donde vas a tener que incorporar más dinámicas físicas, y no es lo mismo hacerlo para personas de 40, 50 años. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y ahora te voy a dar algunas recomendaciones generales que debes de seguir a la hora de hacer un discurso oral y público. Para que no me quede tan largo este video, lo vamos a dividir en dos partes. En esta primera parte yo abordé toda la parte teórica, y en la segunda parte vamos a leer un discurso oral y público que yo preparé y presenté en la universidad sobre las noticias falsas y su impacto en nuestras vidas, para que ustedes vean cómo yo estructuré el discurso oral y público. Porque si bien es cierto, el discurso oral y público se dice oralmente, ustedes no pueden ir a un discurso sin haber escrito en papel ese discurso y sin haber practicado 3, 4, 5 días. Recomiendo yo, si tienen 5 días para prepararse, pues dedicar unas 2 horas por día, porque a medida que ustedes practiquen, eso va a bajar muchísimo los nervios. Y otra cosa que funciona es practicar frente a un espejo o decirle a un amigo, hey, te voy a decir mi discurso oral y público para que tú me digas qué te parece, para que me des sugerencias. Eso también ayuda mucho. Entonces, recomendaciones generales: tienen que usar un gancho atractivo, que puede ser una pregunta retórica, puede ser una historia interesante, puede ser una foto que impacte, puede ser un video que impacte. O sea, algo que realmente haga que la gente que normalmente está en un auditorio y ha oído un montón de presentaciones diga, hey, yo tengo que escuchar lo que esta persona tiene que decir. Presenta estadísticas impactantes, y aquí viene por eso otro de los consejos. Si vas a hacer un discurso oral y público, tienes que documentarte sobre el tema. Tienes que buscar estadísticas confiables, de periódicos, de fuentes académicos, de trabajo de investigación. Esto es muy importante porque la estadística respalda muchísimo tu trabajo. No es lo mismo decir el 50% de las noticias que circulan día a día son falsas, a decir la mayoría de noticias que circulan son falsas. No es lo mismo decir el 67% de los adolescentes asegura que el criterio más importante para compartir una noticia es el tamaño de la foto y no la fuente. ¿Ven? O sea, no es lo mismo. Cuando tú das una estadística, esa estadística te respalda. Ahora, importante, delimita los temas que abordarás. O sea, no es que más es menos, es que menos es más. O sea, no deben ser más de 3 temas. 3 temas. En mi caso, mi tema fue, ¿qué son las noticias falsas? ¿Cómo las noticias falsas impactan negativamente tu vida? ¿Y qué recomendaciones puedo darte yo como periodista para que te protejas de las noticias falsas? 3 temas nada más. Ahora, otra cosa importante, memoriza tu discurso. Pero cuando digo memorizar tu discurso, no es que tienes que aprender palabra por palabra, igualito. No, obviamente, cuando uno está hablando puede ser que cambie palabras.
Digamos, si yo tengo escrito en un estudio conducido por la Universidad de Harvard, se encontró que el 67% de los estudiantes utilizan como criterio para compartir noticias el tamaño de la foto. O sea, yo puedo decir esa idea en otras palabras, ¿no? Pero la idea no puede variar, o sea, no puede ser que a la hora de estar en el podio, la estadística del 67% se convierta en 20%. Y esto que pareciera una tontería no lo es, porque cuando una persona no está preparada y se pone muy nerviosa, puede pasar que en el podio o en el lugar donde está dando el discurso comience a tambalearse y comience a alterar el contenido del discurso. Yo he visto mucho, por ejemplo, que empiezan súper bien, pero de pronto cometen un error y eso como que quiebra el discurso. Aquí viene otra recomendación. Todos somos humanos y todos nos equivocamos. Lo importante no es si nos hemos equivocado, es que seguimos. O sea, usted se equivoca, rectifica y sigue, como si nada hubiera pasado. Créeme que en realidad un error pequeño nadie lo nota. O sea, no es algo terrible. Y a medida que des más discursos, te vas a ir puliendo más. Así que un error no mata a nadie. Otra cosa importante, prepara material visual para auxiliarte, pero no para leerlo. Yo he estado en un montón de presentaciones públicas donde el orador lo que llega es a leer las diapositivas, las filminas. No, las diapositivas y las filminas son para la audiencia y son un apoyo. O sea, yo voy a dejar en el link de la descripción la presentación en PowerPoint que yo hice para este discurso oral y público. Son como 6-7 diapositivas y simplemente están los 3 temas que voy a abordar, información muy básica. Eso solamente es un apoyo, más para la audiencia que para ti, y ahí solo van a estar algunas ideas, ¿ok? Otra cosa muy importante, muévete naturalmente, utiliza los gestos, utiliza tu tono de voz a tu favor y utiliza los silencios. Luego que lances una estadística impactante, un dato impactante, haz un silencio. Vas a ver cómo ese silencio es importante para que la audiencia tenga tiempo de procesar el dato. Ahora, otra cosa que te recomiendo es que leas todo lo que puedas sobre el tema. ¿Cuánto, maestra? Me dicen los estudiantes. ¿Cuánto debe leer? Porque en la sociedad de la información hay mucha información. Yo siempre digo que hay que destinar por lo menos 2-3 días a documentarte sobre su tema, buscar estadísticas, buscar personas que han dado discursos y ver cómo lo hicieron. Hay que dedicar días para buscar información, pero tampoco exageradamente. O sea, si dedicas 10 días para prepararte leyendo información, no. Dedica 2 días, 2 horas cada día, o 3 días, 2 horas cada día, en dependencia también de cuánto manejes del tema. Pero recuerda que manejar un tema X no te hace experto, o sea, tienes que documentarte. Otra cosa importante, y esto no lo dejo de decir, es que vea charlas en TED porque ahí están los mejores oradores del mundo. Y cuando uno ve buenos discursos, uno aprende muchísimo. Otra cosa es que uses ejemplos de la vida real que impacten. O sea, no uses ejemplos de África, de Afganistán, de la NASA. No, o sea, ejemplos normales, comunes y corrientes con los cuales la gente se identifique. Esto es muy importante. Usa una frase poderosa al final de tu discurso. Aquí yo te recomiendo que busques una cita textual y con eso finalices el discurso. Una cita, obviamente, de una persona importante en la materia. Ustedes van a ver que yo utilicé una cita al final que realmente está muy vinculado con mi tema y me sirvió como cierre perfecto. Entonces yo te recomiendo que termines tu discurso con una cita de una persona célebre. También te recomiendo que tu conclusión sea una recapitulación de lo abordado y que tu conclusión invite a una profunda reflexión por parte de la audiencia. Tu tono de voz tiene que sonar seguro y determinado. Uno nota cuando una persona está nerviosa, le tiembla la voz, pierde la voz. Entonces, evita esto. Tienes que sonar seguro. ¿Y cómo se logra eso? Me dicen los alumnos. Es que, profesora, yo tengo pánico escénico. Todos tenemos pánico escénico. La preparación es la clave. Ahora, como les decía, si cometen un error, no pasa nada. Ustedes sigan.
sigan adelante. ¿Me confundí? Nada, sigo adelante. No puede ser que te confundas y lo he visto en algunos lugares, la persona se confunde y se perdió. O sea, ya no logró volverse a montar en su tema. No, tenemos que ser capaces de manejar el error. Otra cosa, no invites a la audiencia nunca a contestar tu pregunta. No, porque tienes 15 minutos y simplemente vas a lanzar preguntas retóricas sin esperar una respuesta. Y finalmente, ten muy en cuenta el tiempo que tienes para hablar. No es lo mismo tener 10 minutos que 15 minutos que 20 minutos. Y normalmente te van a poner un cronómetro y si tú sigues hablando y se te acabó el tiempo, te van a cortar el audio. Entonces, y es feo y desagradable que te hayas preparado durante mucho tiempo y que al final no puedas decir tu discurso completo. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Y en la segunda parte vamos a analizar un discurso oral y público que yo preparé sobre las noticias falsas, el efecto que tienen las noticias falsas en nuestras vidas y qué recomendaciones le doy a la audiencia como periodista para detectar las noticias falsas. Gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido y no te pierdas la segunda parte. Bye bye.